Bueno, mi presentación el día de hoy no tiene el propósito de dar respuestas, no tiene el propósito de dar certezas, sino que presentar nudos críticos que forman parte de mi interés investigador durante casi la última década. Lo que hoy día yo quiero compartir con ustedes no dice relación con el error fundacional que tiene la educación inclusiva en la práctica investigativa, en los programas de formación, en las publicaciones científicas, que es travestizarla, confundirla y ubicarla en el lugar de la educación especial, y vamos a discutir por qué eso constituye uno de sus posibles 20 fallos genealógicos que este campo tiene. Pero como la conferencia se titula Pragmática Epistemológica de la Educación Inclusiva, yo quisiera examinar varios temas. Un primer tema que me gustaría compartir con ustedes son los supuestos iniciales para poder pensar, discutir, hablar sobre la función de la educación inclusiva en el mundo contemporáneo. Luego que revisemos algunos de los problemas fundamentales que este campo tiene y que a su vez son compartidos por otros campos sintagmáticos, como yo denomino, y posteriormente vamos a reflexionar, a mirar acerca de la educación inclusiva como programa de cambio para el siglo XXI. Y si nos da tiempo, nos vamos a meter en alguna de las condiciones epistemológicas más generales que este campo tiene. Quiero advertir que por mi posición teórica y política, yo no adscribo a entender la epistemología como, como el error que muchas veces se comete de entenderla desde los macro modelos científicos legitimados por la investigación. Ahí habría, ¿por qué no centro mi trabajo en eso? Porque evito caer en las técnicas de aplicacionismo epistémico, es decir, examinar, entender un fenómeno desde los marcos de la filosofía, la política, y atrapar en ese marco el fenómeno. Mi interés está mucho más centrado en las condiciones de producción, en las condiciones pragmáticas y políticas que regulan este fenómeno, y me interesa justamente develar y entender el sentido y la naturaleza de este campo en el que se mueve, confluyen y viaja por una infinidad de proyectos de conocimiento en resistencia. Bueno, dicho eso, comenzamos. La lámina que ustedes estarán observando aparece Rudolf Steiner, y Rudolf Steiner en el mundo educativo se le conoce por la pedagogía Waldorf, pero cuando uno examina la obra de Steiner, se da cuenta que puede estar a la altura de Leonardo da Vinci porque hizo aporte en todos los campos del conocimiento, desde la agricultura, la economía, la alimentación, la pedagogía y la salud. Y este autor, en mi trabajo sobre didáctica, es súper importante porque él dice una frase que para mí personalmente es significativa y que la plantea a inicios de 1900, cuando él plantea en el texto la educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía, nos dice con claridad, ¿no?, que las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán resultar fecundas y prácticas si se basan en esa profunda investigación de la vida humana. ¿Cuál es el mensaje que Rudolf Steiner hace más de un siglo publicó, lanzó, y que el mundo europeo lo tildó de chiflado, de loco? Fue que finalmente, por más que nos preocupemos de hablar de la calidad, de mejorar institucionalmente la escuela, lo primero que debemos manejar los educadores es entender cómo estamos hechos los seres humanos, es decir, entender la inmensidad de nuestra naturaleza humana. Y es esto lo que para mí es lo fundamental. Hoy día la investigación está muy apegada sobre temas epocales, pero lamentablemente el gran vicio que tiene la investigación educativa en todo Occidente, y me atrevería a decir en el mundo en general, es a tratar temas emergentes, ¿no es verdad?, de manera no profunda, y los grandes problemas de la educación que dicen relación con la justicia, el aseguramiento de derechos, la creación de proyectos críticos, la cristalización de proyectos políticos, ¿no es verdad?, que beneficien al ciudadano y que impacten en su vida, son problemas que no constituyen parte de las agendas de investigación. Y en esto, uno de los tópicos centrales que uno puede ver es que en general la comprensión de la inmensidad de nuestra naturaleza humana no tiene claridad al día de hoy desde la investigación científica. Solo tenemos los hallazgos significativos de los distintos campos de lo neuro y que, bueno, eso representa
otras cosas. Bueno, para partir, me gustaría entonces retomar una advertencia analítica que yo enuncié al inicio de mi presentación, que dice que la educación inclusiva no es educación especial. Y partiendo de ese supuesto, quisiera establecer varias cosas. Cuando surgen las primeras preocupaciones, los primeros discusiones, digamos, que no son en el mundo académico sobre la educación inclusiva, sino que están dados por las poblaciones de base, los territorios situados como familias de personas con discapacidad, se denunciaba que la escuela regular expulsaba o botaba a muchos estudiantes que la escuela no podía atender, entre ellos las personas con discapacidad, que constituyen, en términos de Guattari, el principal dispositivo de semiotización corporificada. ¿Qué quiere decir esto? El principal sujeto que se representa en los discursos y en las imágenes sociales, y que a su vez constituye uno de los reduccionismos más clásicos para hablar de inclusión. En este sentido, se travestiza o se confunde o se recurre a la imposición del legado epistémico y didáctico de la educación especial para hablar de lo inclusivo, porque la inclusión no tiene una teoría clara, no tiene método de investigación y no tiene un aparataje analítico conceptual que nos permita hablar y enunciar los problemas desde su campo con propiedad. Y en esta sustitución, en esta imbricación, lo que se ha hecho justamente es sustituir, imponer el modelo epistémico y didáctico de la educación especial para hablar de educación inclusiva. En esa relación que Oppenheim puede denominar cadenas de herencias o cadenas de aleación por herencia, que dan un análisis bidireccional o direccionado. El error que se ha cometido en esta confusión ha sido entender que si voy desde lo especial hacia lo inclusivo, construyo la educación especial. Ese es un error genealógico de constitución, porque si miramos, por ejemplo, el lugar de la inclusión en el desarrollo humano y en la ciencia educativa, nos damos cuenta que la inclusión como categoría de análisis, que dicho sea de paso, la inclusión es diferente a la educación inclusiva, porque la inclusión es el campo científico, social, es el fenómeno, mientras que la educación inclusiva es la circunscripción intelectual, el conjunto de coordenadas analíticas, metodológicas, heurísticas. Si nosotros atendemos esta relación que yo digo, ir de lo especial a lo inclusivo, lo que estamos haciendo es trabajar por cadenas de herencia o cadenas hereditarias que de alguna manera restringen la constitución del fenómeno en su naturaleza, y en ese entendido podríamos decir entonces que el fenómeno de inclusión en toda la ciencia educativa es transversal, cruza, atraviesa todos los campos de la educación y de todos los campos del desarrollo humano, toca lo sensible de los problemas políticos, sociales, culturales, estructurales, microprácticos, y en este entendimiento, cuando hablamos de educación inclusiva, lo que tendríamos entonces que pensar que primero es un mecanismo de actualización, un doble impulso de creatividad, si así lo quieren en términos filosóficos, ¿no es verdad?, de que actualiza todos los campos del conocimiento y nos invita a una reconfiguración de las tramas del desarrollo humano. Por eso que no se centra con exclusividad en prácticas de asimilación de niños puestos en la escuela. Bueno, y luego vamos a discutir por eso. Y la segunda advertencia que quisiera hacer es que además la educación inclusiva es en sí misma, cuando uno quita el calificativo inclusiva, que yo he determinado 11 características que tiene, uno simplemente se reconecta con los supuestos genealógicos intrínsecos que fundan en todo el legado occidental y mundial de la educación el sentido intrínseco de lo educativo. Por lo tanto, hablar de educación inclusiva es simplemente hablar de educación, y ahí podríamos discutir qué le aporta lo inclusivo a la educación y qué le aporta la educación a lo inclusivo, ¿no?, en estas coordenadas de ICIDA, pero eso lo vamos a ir viendo a continuación. Y en esto entonces diremos que la educación especial, ¿no es verdad?, también ha sido equívocamente interpretada, porque hoy día, por ejemplo, países como España, Colombia, Ecuador, ¿no es verdad?, Perú y tantos otros, critican la educación especial, ¿no es verdad?, tildándola de segregadora, de asistencialista, pero se olvidan de que ha sido esta escuela la que en su minuto, entre los años 40 y 70, albergó a muchos estudiantes que eran excluidos arbitrariamente de la escuela regular. Por lo tanto, aquí hay un doble error de interpretación.
por un lado, imbricar o entender que la génesis de lo inclusivo está en lo especial, es un error porque lo especial es una forma de inclusión, mientras que la inclusión no es una forma de lo especial, es una estrategia de mayor alcance, de alteratividad del sistema mundo contemporáneo, y en ese entendido la educación especial se constituye en un objeto específico, en un tema puntual de trabajo de lo inclusivo y que va a ser reformulada, transformada, alterada en sus supuestos de base y en sus formas pragmáticas a lo que hemos conocido. Y un segundo error que acompañaría a esto es satanizar la educación especial como segregadora. Y estos equívocos de interpretación están dados porque el objeto de lo inclusivo, su concepto, la forma, el contenido y el alcance de la inclusión no está del todo claro. Bueno, dicho esto, comenzamos. Entonces yo ya advertía que la educación especial no es una forma de inclusión porque es un tema particular, ¿no es verdad? Mientras que la inclusión no es una forma de lo especial, es una estrategia de mayor alcance. Esto nos lleva a reconocer que epistemológicamente la educación inclusiva tiene un efecto de paroxia, un efecto de espejo, de alter ego. Está la teoría educativa contemporánea y lo que hace la educación inclusiva o la posible epistemología o teoría de la educación inclusiva es un efecto rebote, es un efecto de espejo donde se actualiza la teoría educativa contemporánea que es fracturada, que es interpelada por la educación inclusiva. ¿No es verdad? Y en ese sentido nos permite reconocer que la educación inclusiva no trabaja sobre disciplinas como lo hace tradicionalmente el discurso general de la educación, sino que trabaja sobre problemas que son primero intensamente políticos, que son de orden estructural, relacional, intersubjetivo, y sobre todo problemas que son intensamente contingentes. Y esta idea nos lleva además a afirmar lo que yo ya he enunciado en varios trabajos, que el objeto de la educación inclusiva y su función viaja y se moviliza por una infinidad de campos de conocimiento, métodos, teoría, objetos, sujetos, territorios, etc. Y al viajar va a tomar prestado o va a recoger lo más significativo de cada uno de estos proyectos de conocimiento en resistencia, porque además su objeto va a interpelar cómo determinados proyectos de conocimiento que abogan por la justicia, por la igualdad, la equidad, el desarrollo humano, establecen complicidades con la desigualdad. Y cuando uno observa las prácticas investigativas que hablan en favor de la inclusión, uno puede ver primero una sobreimposición del esencialismo para hablar, una sobreimposición de una gramática individualista y sobre todo un conjunto de complicidades con la desigualdad. Entonces, en esto es fundamental porque nos lleva a recuperar una categoría de Frantz Fanon que propone este teórico, ¿no es verdad? Que además nació en el contexto, la última fase, digamos, de la colonización británica en el siglo XX y que publica este texto que se llama, no sé si lo voy a decir bien, Máscaras Negras, Piel Blanca, ¿no es verdad? Piel Negra, Máscara Blanca, donde él, por ejemplo, acuña la categoría de zona del no ser. Y aquí, de forma contemporánea, esta categoría va a ser retomada por los teóricos de la decolonialidad, específicamente por Sousa en ese libro Una epistemología del sur, cuando él propone la línea de pensamiento abismal. Que en esto que estoy diciendo es fundamental referir a la categoría del no ser, porque el discurso que está enunciado es un discurso eurocentrista, occidentalocéntrico, que habla en nombre del oprimido, que crea leyes para proteger al oprimido, pero que no libera al oprimido de sus problemáticas. Entonces podemos, además, este hecho coincide con lo que Spivak en ese polémico texto de ella, si el sujeto puede, que es donde se pregunta si el subalterno puede hablar, también se refiere a lo mismo y dice que todo el discurso dominante sobre la justicia, la equidad, la inclusión, etcétera, no lo dice con estas palabras, por supuesto, va a enunciar las problemáticas del subalterno, del otro, del racializado, del excluido, del dominado, pero creando incluso marcos jurídicos, pero sin destrabar su verdadera problemática. Y esto es lo que hoy día hace la inclusión, producto de estar cooptada además en el centro del capitalismo hegemónico. Entonces, hoy día hablamos mucho de justicia, hay grandes congresos, reuniones científicas, pero la materialidad de ese discurso, la materialidad de ese conocimiento, débilmente impacta en los canales prácticos a nivel estructural y relacional. Por eso a mí me gusta más pensar esta idea de la inclusión
que vaya en clave de liberar la zona del no ser, que libere a la zona del oprimido, del racializado, del excluido, donde se agudiza esto. Y lamentablemente Latinoamérica, por el remanente colonial y por nuestras configuraciones, ¿no es verdad?, es una zona del subalterno. Y todos nosotros somos en cierta medida un subalterno en el mundo contemporáneo. Y en esto nos lleva a recuperar entonces la idea de esta conferencia. ¿Por qué crear una pragmática epistemológica, un saber hecho carne que impacte, que ayude, que beneficie a la vida de todos nosotros? En ese marco, entonces, la inclusión se puede entender como un método en sí mismo, porque va a formar una estrategia de análisis para entender los problemas del mundo actual. Y eso además nos lleva entonces a reconocer que el segundo obstáculo o el tercer obstáculo que esto tendría es un obstáculo de carácter pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Que el saber que está disponible no logra en su magnitud impactar en la realidad de las personas, generando nuevas formas de equidad, oportunidades, etc. Y eso se ha manifestado con mucho más claridad en algunos países con el tema de esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, en este marco, entonces, si nos preguntamos por las condiciones de la pragmática de la educación inclusiva, diremos entonces que la pregunta por la pragmática no se circunscribe al error tradicional que se comete en educación, que es pensar la pragmática como el efecto práctico, ¿ya? Esas son advertencias que la filosofía de la pragmática es la primera advertencia que hace. Entonces, dicho eso, podríamos decir que la pragmática epistemológica nos va a situar en el estudio y en la comprensión de las coordenadas de regulación de la realidad. Es la coherencia entre el saber decir y el saber hacer. Es la coherencia de integración entre el objeto teórico, lo que el teórico produce, lo que el investigador escribe, y el objeto empírico, la encarnación de este fenómeno o las manifestaciones de este fenómeno en la realidad. Y esto nos lleva además a entender o a preguntarnos cómo este saber se cristaliza en la realidad, afectando y instituyendo nuevos modos de relacionamiento, porque esto es lo que hace la inclusión, producir nuevas tramas de subjetividad, un nuevo estilo de subjetividad, nuevos modos de encuentro social, nuevos modos de participación y de relacionamiento psíquico, afectivo, vincular, social, cultural. Y estos dispositivos entienden que la exclusión, que la opresión, la dominación, entendidas como freno al autodesarrollo, van a impactar sustantivamente en nuestro mundo psíquico. Por lo tanto, una de las preocupaciones de esta pragmática es cómo subvertir los problemas del poder, porque cuando uno se pregunta qué tienen en común la exclusión, la opresión, la dominación, es que son todos problemas atravesados por el poder, que son performativos y regenerativos. Y desde este punto de vista, entonces, hay un grado de afectación y regulación de la subjetividad y de nuestras emociones. Esto que estoy diciendo, entendido como la primera preocupación de una pragmática en cualquier campo del conocimiento, va entonces a profundizar en cuestiones teórico-prácticas y no en cuestiones intelectualistas ligadas al campo de producción. Y aquí la pregunta siempre es en función de quién educo, para qué educo, en contra de qué educo. Esas típicas preguntas que están en Carta a Guinea-Bissau de Paulo Freire, por ejemplo. Y luego, una segunda idea nos dirá que la pragmática epistemológica, entonces, queridos compañeros, indaga acerca del papel que desempeña el conocimiento en nuestra vida. Es decir, indaga en los múltiples grados y beneficios que tales planteamientos tienen frente a los problemas del mundo contemporáneo. Entiendo lo contemporáneo, a pesar de las discusiones de la historiografía, como el tiempo actual, ¿no? Y por esto vamos a decir entonces que este saber va a participar o va a crear hábitos activos que se van a inyectar en la subjetividad de cada ser y van a generar singulares efectos en el mundo. ¿Sí? Si este conocimiento no impacta en la materialidad de nuestras trayectorias, muy difícilmente vamos a poder generar respuestas mucho más imaginativas y audaces. Y en esto entonces diremos que la concepción pragmática de este dominio entiende que la función del pensamiento no es solo para orientar la acción y superar los modos de razonamiento que nos conducen al desperdicio de la experiencia social. Y este punto me parece que es importante, porque cuando uno lee el sentido de la inclusión como arma de reinvención o de alteración de los sistemas mundo contemporáneos, uno puede entender justamente que gran parte del legado intelectual
pone en desmedro la experiencia social de múltiples colectivos que no están atravesados ni por la discapacidad, por ejemplo, ni por situaciones de ser indígena, pero que de igual modo son frágiles socialmente. Y esto nos lleva entonces a la pregunta por la pragmática, que es cómo construir o consolidar un conocimiento que permita justamente reconocer al subalterno, a todos nosotros, entendido primero como un sujeto de la fragilidad y que está permeado por distintas variables de desigualdad y representaciones culturales que justamente van a incidir en su desarrollo. Bueno, esta pregunta por la pragmática nos lleva a reconocer algunas claves heurísticas que tiene la educación inclusiva. Y lo primero que vamos a decir que a nivel epistemológico, la educación inclusiva trabaja sobre problemas y no sobre disciplina. Y esto es lo que permite reconocer que su objeto de conocimiento no puede ser delimitado en los paradigmas de ninguna disciplina, no puede ser delimitado en la psicología, no puede ser delimitado en la filosofía, ni en la sociología, ni en la antropología, ni en la ciencia política, porque su fenómeno desborda al paradigma y captura una multiplicidad de problemáticas. Una segunda clave nos dice entonces que la educación inclusiva reafirma una conciencia ética diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que nos invita a transitar de una ontología sustancialista, de carácter humanista, centrada en las jerarquías sociales, centrada en las categorizaciones y que se materializa en el terreno de lo pedagógico como una ontología eminentemente preocupada por el sujeto de lo abyecto, de lo raro, de lo anormal, de lo patológico, los niños enfermos, en suma, el significante de la defectología. Asia nos invita a transitar hacia una ontología materialista, como nos va a decir Rossi Braidiotti, reconociendo que el sujeto es un sujeto de las múltiples singularidades, como a mí me gusta denominarlo. Un sujeto que es singular, que captura en la práctica educativa la diferencialidad, lo propio de él, no las condiciones de diferenciación. Y ahí voy a dejar eso para luego terminar la idea y retomar esto. Sino que es un sujeto que es propio de la historia, que está en permanente devenir y un ser inacabado. En esa trama ontológica, que es mucho más compleja, surge este concepto de multiplicidad de singularidades, que entendemos que el sujeto es singular, único, pero que a su vez es irrepetible y que esas singularidades van a tener características abismales entre un sujeto y otro. Aquí hay hombres y mujeres, ¿no es verdad? Pero yo no veo, por ejemplo, un hombre igual a otro, hay modos compartidos, pero hay una infinitud en esas formas de ser hombre o de ser mujer. Y eso nos lleva entonces a que el discurso de la inclusión siempre ha estado muy apegado a entender y a sobrerepresentar las condiciones de diferenciación, lo que para Jung representa el factor que la identidad del grupo se convierte en una atribución negativa sobre la persona. Es decir, si soy pobre, hay todo un imaginario que se construye. Si soy discapacitado, hay todo un imaginario. Pero lo que nos interesa es entender eso para contrarrestar las variables de desigualdad a través de un análisis relacional, entendiendo cómo, de forma multinivel, convergen en distintas trayectorias, grupos, colectivos, múltiples desigualdades estructurales que no son fijas, sino que son cambiantes. Y por otro lado, por ejemplo, entender además todo esto que nos invita a la diferencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Rescatar la potencia disruptiva de nuestra esencia. Y aquí hay otro error que tiene que ver con una advertencia freudiana, ¿no es verdad? Que en general muchas escuelas a veces ponen en sus pancartas que dar una educación individual o personalizada. Desde el psicoanálisis el concepto de individualidad va hacia la producción de seres de masa. En cambio, si nosotros nos miramos entre las categorías que más circulan en el discurso de la inclusión, mainstream, en el predominante, podemos darnos cuenta de que las categorías de diversidad, diferencia, tienen un efecto súper poderoso a nivel mental de las personas, pero la singularidad es la única que no cosifica a la persona, porque yo puedo ocupar la diversidad y la diferencia para hablar de lo positivo, pero a la vez de lo negativo de la persona. En cambio, la singularidad solo captura lo intrínseco, la potencia, lo propio de cada ser. Bueno, una cuarta característica nos va a decir que este conocimiento de la educación inclusiva, al estar disperso, al moverse por distintos campos del conocimiento, va a viajar justamente por diversos proyectos de conocimiento, disciplinas, geografías intelectuales,
y va a develar una naturaleza nomadista y se va a construir de forma diaspórica, es decir, por una dispersión, por un movimiento permanente que va a conectar, va a vincular y va a formar una gran constelación de diversas clases de recursos que están reguladas por un principio de exterioridad. Si bien la exterioridad, por ejemplo, en Dussel, quiere decir todo aquello que está por fuera de la modernidad, los otros, en mi trabajo intelectual la exterioridad está mucho más próxima a lo que puede decir Miguel de Landa o el Mauricio Lazarato. ¿Qué quiere decir esto? Que la exterioridad nos dice que hay campos de conocimiento que desbordan los márgenes disciplinarios, pero que a su vez, por ejemplo, están ensamblados por múltiples recursos que son diametralmente opuestos y diferentes, pero que encuentran puntos de conexión en determinadas formas. A eso yo denomino, por ejemplo, las relaciones exteriores, y que toda esa gran diversidad de elementos surge por un efecto diaspórico, un efecto de movimiento, por dispersión, y a su vez por una trayectoria nomadista. Esto a su vez nos lleva a reconocer que la educación inclusiva genera un poderoso ensamblaje y acontece en relaciones exteriores. Y una sexta característica nos dice entonces que la educación inclusiva promueve un diálogo experimental entre diversos proyectos de conocimiento en resistencia, y ahí hablamos justamente de poner en tensión las variables de desigualdad estructurales, hablamos de poner en tensión, por ejemplo, las prácticas micropolíticas y los modos de relacionamiento que generan opresión o dominación entre pares, por ejemplo, ¿no? Y finalmente hablamos que gran parte de este conocimiento de la educación inclusiva se construye a través de transposiciones heurísticas, de saltos, de giro entre conceptos, categorías, etc. Bueno, eso no es una operatoria tan sencilla porque después hay que traducir esa fuerza. Y una de las cosas importantes para entender teóricamente la inclusión es que su fenómeno, su objeto, se enuncia su problema y escucha su problemática en lo que Ian Chambers denomina la exterioridad del trabajo teórico, es decir, más allá de múltiples problemas, campos, sujetos. ¿No es verdad? Y ese más allá es lo que reafirma que su base epistemológica es de naturaleza postdisciplinar. Y aquí lo post no actúa en términos lineales, actúa en términos de una figuración de disrupción del mundo, ¿sí? ¿Por qué postdisciplinar? Porque viaja, toma prestado y construye un saber nuevo que no le pertenece ni a la psicología, ni a la educación, ni a la sociología, etcétera, ¿no? Y eso tiene distintas clases de convergencia a su vez heurística, ¿sí? Que además, bueno, y todo esto nos lleva entonces a reconocer que la educación inclusiva produce nuevos conocimientos, pero a su vez nuevos ángulos de visión. Y es esto lo que hoy día yo quiero compartir con ustedes. Y finalmente que la concepción del tiempo en la educación inclusiva asume un carácter de heterocronía, de múltiples tiempos heterogéneos que se cruzan en la espacialidad educativa, y abandona esta idea de monocronía o de tiempo único, en bloque, tiempo homogéneo, donde todos hacemos lo mismo al mismo tiempo y al mismo ritmo. Bueno, ¿por qué y para qué una educación inclusiva? Disculpen que tome un poquito de agua. Lo primero a destacar entonces es decir que la educación inclusiva se concibe como un proyecto político que va a estar preocupado por examinar la identidad, la diferencia, el privilegio, la desventaja y la opresión, que afectan y se imbrican en las trayectorias materiales y subjetivas de todos los estudiantes. Como proyecto político atento a estas características, evita reducir las prácticas de asimilación como prácticas de inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que la inclusión en todas las políticas públicas y los programas de formación apela justamente a la incorporación de supuestos estudiantes que están en situación de excedencia de las estructuras de escolarización. Por ley, todos nuestros países y por nuestras cartas constitucionales, todos los niños tienen que estar obligados a la escuela desde la primaria hasta la secundaria. En mi país, desde el preescolar hasta la secundaria. El único tramo que no tiene la obligatoriedad aún es la educación superior. Si atendemos a esa definición normativa, nos guste o no, por ley, todos los niños tienen que estar en escuela. Por lo tanto, el problema de reducir la inclusión a incorporar o abrir solamente las puertas de la escuela sería un error de aproximación, porque en suma ya está ratificado y las condiciones del derecho están dispuestas. Lo que falla son el aparataje, las condiciones de implementación o los dispositivos institucionales, pedagógicos, curriculares, todo eso que nosotros como educadores sabemos. En la práctica, esto se materializa en aumentar el número de niños matriculados en la escuela, pero eso no quiere decir que hayan condiciones
que permitan reducir los obstáculos complejos. No hay, por ejemplo, todavía una interpretación acerca del funcionamiento de las estructuras de escolarización que generan poblaciones en riesgo o que construyen justicia y abren oportunidades a todos los estudiantes. La inclusión no se ve concretizada en la escuela. Cuando la persona sale y actúa en la vida cívica es que la inclusión toma fuerza. Por eso a mí me gusta definirla como un singular lazo entre la fuerza estructural, las reglas de funcionamiento de la sociedad. Si esas reglas no las sabemos comprender, difícilmente vamos a poder crear un proyecto de conocimiento, un proyecto político en materia de justicia y inclusión, y a su vez la inclusión se materializa en algo que es fenomenología pura, que es el conjunto de interacciones cotidianas que tenemos entre nosotros, ¿sí? Y es allí donde esto se materializa. Y esto además nos lleva entonces a poner entre signos de interrogación los marcos de valores que hoy día existen para hablar de inclusión y exclusión. Y quisiera decir que en general esta contraposición dialéctica de carácter hegeliana, ¿no es verdad?, que opone el proceso de inclusión y habla que por consecuencia habría uno de exclusión, o si estoy excluido tendría que estar incluido, se transforma en una dialéctica ciega que nos invita, que reproduce el error eurocentrista o la ficción del eurocentrismo de pensar en un centro y en una periferia. Porque cuando hablamos de centro y periferia, es la constitución de pensamiento modernista de Europa o del eurocentrismo, más que nada, ¿no es verdad? Pero cuando analizamos las coordenadas de funcionamiento de las desigualdades, la trama social, nos damos cuenta que nunca existe un centro fijo y una periferia. Es un proceso dinámico, movible, acentrado, diaspórico, y está en interacción permanente y que permea en distintas capas y niveles de análisis de forma multinivel a todos los ciudadanos, ¿no? Con mayor fuerza o no. Entonces, en este sentido, podríamos entonces decir además que lo que aquí nos interesa es pensar entonces la relación de un enfoque relacional más que categorial para pensar las desigualdades. Y eso está mucho más próximo a los planteamientos de la interseccionalidad estructural, por ejemplo. Y esto además lleva a reconocer que la educación inclusiva no va a tener una fuerza alternativa de lo social y de lo político si es que no existe un proyecto político que entiende con claridad cómo voy a garantizar los derechos sociales básicos, como la salud, la vivienda, la alimentación, para que la educación cumpla su propósito. Hoy día, por nuestras características en Latinoamérica, todos los informes de la política oficial develan, y en eso yo sí coincido, que no hay movilidad de clase. Y eso es sintomático, porque lo que hoy día tenemos es que se forma, uno va a la universidad, estudia un doctorado, pero termina estando en las mismas condiciones, en la misma clase social. No hay una movilidad de clase. Lo que hay es una mejora de nuestros entornos materiales. Y eso también es sugestivo, porque finalmente el profesor termina educando a las mismas personas de su clase social. Y ahí hay efectos mucho más profundos en términos de la socialización del yo y muchas otras cosas que podríamos discutir. Bueno, esto nos va a llevar un poco, bueno, esto ya lo dije. Doctor, perdón que le interrumpe, sí. Solo decirle que nos quedan 5 minutos para Perfecto, su participación. lo tengo muy claro, Graciela, muchas gracias. Gracias, perdone. Entonces, no hay problema. Entonces, decía que esto nos lleva a una concepción de justicia, ¿no es verdad?, que a mí me gusta denominar justicia compleja. Lo que nosotros tenemos hoy día en materia de justicia educativa, que es un concepto que no existe en términos heurísticos, más bien una trama discursiva, nos dice que, inspirado en la justicia social, nos dice que la política occidental, ¿no es verdad?, se funda en una política hegemónica o en bloque, donde están los todos marcianos, durkheimianos, hegelianos, ¿no es verdad?, y que de ahí prolifera el entendimiento de los universalismos. Esto a nosotros nos lleva además a entender que cuando hablamos, por ejemplo, de universalismo, hablamos de asegurar condiciones que son homogéneas para todas las personas. En este marco, eso corresponde al valor colectivo, a la totalidad y a la universalidad. Pero si lo atendemos desde la política ontológica de la inclusión, esto niega la singularidad. Y lo que correspondería entonces, como dice Jung, junto a Wasserstrom, desde el mundo norteamericano, es que entonces la política tendría que estar, o una política de justicia de cara al mundo actual, instituida desde el paradigma distributivo o redistributivo, que enfatiza en el pluralismo y en la multiplicidad. Y aquí quiero aclarar una cosa, que en general esto se materializaría asegurando un piso básico de derecho, pero después este derecho se va a bajar de acuerdo a la especificidad de cada colectividad. Y esto es mucho más coherente con la multiplicidad,
porque cuando uno examina de dónde proliferan los conceptos epistemológicos de la educación inclusiva, no proliferan de la gramática de la educación especial o del esencialismo, el individualismo, sino que proliferan de la multiplicidad, porque todos los conceptos de heterogeneidad, alteridad, otredad, diferencia, singularidad, diversidad, alteridad, entre otros tantos, tienen la raíz compartida, heurística y léxica, a nivel del centro crítico de la multiplicidad. Y a partir de eso es que yo afirmo que la política ontológica es el sujeto de las múltiples singularidades o de las singularidades múltiples. Entonces esto nos va a llevar a reconocer, y con esto ya voy a cerrar porque me quedan 2 minutos según mi reloj de la computadora, es que la problemática de la diferencia y lo común van a ser entendidos en el campo de la educación inclusiva como conceptos relacionales subyacentes que van a estar en lo más profundo de este sintagma, y que la educación inclusiva en su dimensión auténtica coincide con el marxismo porque va a luchar contra todas las formas de barbarie del mundo, pero se va a distanciar del marxismo en categorías como el concepto de comunidad, no es verdad, de relaciones de poder, etc. Y también es importante destacar que el calificativo inclusivo o inclusiva no es una entidad imaginaria, heurística nueva, sino que supone destacar distintos significados que éste toma en los discursos, ¿no es verdad?, y que utilizan de forma prominente en las corrientes críticas del mundo actual. Y esto nos lleva a afirmar a su vez que el discurso, que el calificativo inclusivo ha sido empleado desde hace muchas décadas por otros campos del conocimiento que denuncian lo mismo, que se han puesto a trabajar de forma mucho más profunda a nivel intelectual, como las teorías queer, los estudios culturales latinoamericanos, anglosajones, asiáticos, los estudios de la mujer, los estudios postcoloniales, la interseccionalidad, el feminismo, la filosofía de la diferencia, los nuevos estudios sobre democracia, entre otros tantos. Todos estos campos que yo menciono responsables de la apertura de la función de la educación inclusiva indirectamente. Y finalmente, ¿qué es lo que ha pasado? Que el discurso de la multiplicidad y la diversidad figura hoy día en un lugar destacado en la academia, en las prácticas de investigación, en las políticas públicas, en las discusiones ministeriales, pero que débilmente ha impactado justamente en las relaciones que sostienen a estos fenómenos. Y finalmente diremos que el campo epistemológico de la educación inclusiva se caracteriza, y con esto ya cierro, Graciela, se caracteriza por el desafío de transitar de una gramática esencialista, individualista, a una centrada en la multiplicidad. Como segunda cosa, va a construir un nuevo estilo de subjetividad y nuevos modos de relacionamiento, emocionalidades, afectividades, y va a producir un nuevo régimen escópico, una nueva forma de imaginar nuestro momento histórico, obviamente con imágenes, semiótica o dispositivos semióticos también coherentes con esto, ¿no? Y va a entender entonces la inclusión como un complejo lazo que articula lo estructural y lo micropráctico, que atiende al funcionamiento de las estructuras de escolarización y de la sociedad, entendiendo cómo funcionan las reglas de funcionamiento institucional legitimadas por nuestra sociedad. Y finalmente decir que todos los problemas de la inclusión son problemas de orden político y que constituye la inclusión un poderoso mecanismo de análisis del dinamismo psicosocial del poder, y que va a ser entendida entonces como una estrategia para desafiar a la educación global e imaginar de un modo diferente el pensamiento educativo y su praxis. Y finalmente, con esto me despido, es la clave para la construcción de una praxis ética y políticamente comprometida, con un proyecto de cambio mucho subjetivo y social, mucho más amplio y transgresor. Había preparado mucho más, pero preferí detenerme, hacerlo con serenidad, tranquilidad, esta presentación, y espero que lo que les fui comentando haya podido resultarle atractivo, interesante, o por lo menos hacerse alguna pregunta. Y si no fue así, bueno, les pido disculpas y nuevamente agradezco esta oportunidad y la invitación de estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias.